Antropología y delincuencia organizada transnacional. La verdad que el tema que nos ocupa hoy es un tema de rabiosa actualidad. Las fronteras nacionales, los procesos de globalización, el cambio a escala planetaria está produciendo una profunda transformación en los patrones criminales a escala internacional. Hoy en día, los estados y demás agentes políticos y sociales tienen que ser conscientes de que se enfrentan a una nueva realidad vinculada con el crimen, con la organización delictiva, que requiere nuevas respuestas políticas, policiales y judiciales. Pretendemos dar algunas pinceladas precisamente de este fenómeno desde planteamientos propios de la antropología. Veamos en qué medida la delincuencia transnacional responde a lógicas culturales que están tremendamente relacionadas con los procesos de cambio social que se encarnan en la globalización y en la actual sociedad de la información. Decir, en primer lugar, que estamos ante una nueva realidad social, es decir, el crimen organizado de carácter transnacional responde a parámetros totalmente novedosos que no encuentran parangón en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Ese carácter, esa cualidad transnacional y esa naturaleza global permite traspasar las fronteras nacionales aprovechando las nuevas tecnologías de la información y otros mecanismos que de alguna forma redefinen la escala delictiva desde los ámbitos más locales o como mucho nacionales a una dimensión totalmente globalizadora. Esta transformación implica un reto importante de la seguridad para los estados y para otros agentes implicados. La amenaza es potencial y real contra la estabilidad social y económica de las sociedades desarrolladas y que se aprovecha de alguna manera de las propias debilidades, como veremos, de estas instituciones para penetrar en el tejido social. Es decir, estamos ante organizaciones que trascienden el ámbito nacional con unos fuertes sistemas orgánicos y con unas estructuras que trascienden el ámbito o el aspecto estrictamente individual. Seguidamente vamos a analizar la definición que da la Convención de Naciones Unidas sobre delincuencia transnacional en su artículo 2. ¿Qué se entiende por delincuencia transnacional? Esta convención lo define en los siguientes términos. La delincuencia transnacional se entiende que es un grupo delictivo organizado que se encuentra estructurado, formado por 3 o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Vemos cómo el comportamiento delictivo, a través de esta definición, ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los agentes individuales. Las organizaciones transnacionales se infiltran en el tejido económico, social, productivo y delictivo de las sociedades para, aprovechándose de esta permeabilidad, llevar a cabo sus actividades. E incluso afecta a ámbitos tradicionalmente resguardados de este tipo de actividad, como es la propia administración pública en diferentes estados. En definitiva, las organizaciones delictivas transnacionales se caracterizan por una gran capacidad de adaptación y de penetración en el entramado social y cultural a nivel internacional. ¿Qué rasgos definen este tipo de organizaciones? ¿Qué elementos las diferencian de las pautas tradicionales de actividad delictiva? Vemos cómo, en la línea que hemos venido defendiendo hasta el momento, tienen una gran respuesta al entorno, es decir, son tremendamente
camaleónicas con la sociedad en la cual se instalan o en las sociedades en las cuales se instalan. Tratan de explotar las debilidades de los estados y aprovecharse de esos flancos o puntos débiles para de alguna forma potenciar su actividad delictiva. Evidentemente, el dominio de las nuevas tecnologías de la información es un factor clave dentro de estas organizaciones que operan a escala planetaria. Su movilidad y su mutabilidad en diferentes contextos es otro rasgo fundamental. Como vemos, dos claves se desprenden de estos rasgos característicos. En primer lugar, su capacidad de penetración en los tejidos sociales a escala internacional y, en segundo lugar, el aprovechamiento de las tecnologías de la información para operar a gran escala, a escala global. Veamos algunos aspectos estructurales de las organizaciones delictivas transnacionales. En primer lugar, no podemos establecer una tipología específica, es decir, nos encontramos con que las organizaciones vinculadas con el crimen a nivel transnacional tienen un alto grado de diversidad orgánica. Esto responde a la lógica que hemos visto anteriormente, donde la flexibilidad es un valor adaptativo tremendamente importante. Por lo tanto, su estructura orgánica va a estar vinculada a esta capacidad de adaptación. Existe una importante división del trabajo, división de tareas, unido a un criterio jerárquico. ¿De acuerdo? La fuerte jerarquía es una norma habitual en este tipo de organizaciones delictivas. La vinculación con otras instituciones, con otras organizaciones, es permanente, amén de crear estructuras financieras. Si ustedes se dan cuenta, estos rasgos característicos son básicamente muy similares a los que podíamos establecer para cualquier gran multinacional. Es decir, estas organizaciones en cierta medida operan como empresas: diversidad orgánica, división de tareas, jerarquización, conexión o interconexión externa, redes financieras. ¿Qué les diferencia de las grandes multinacionales? Fundamentalmente dos rasgos claves: su adscripción, su filiación, es decir, la pertenencia a la organización, que en el caso de las organizaciones transnacionales están muy vinculadas a cuestiones de carácter étnico o incluso nacional, y sobre todo su objeto social, el beneficio a través de actividades ilícitas o delictivas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todo esto lleva a una cuestión importante: ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar esta nueva realidad? En primer lugar, es imprescindible la cooperación a nivel internacional. La cooperación no solamente de los organismos supraestatales, sino también de los propios estados a la hora de poder afrontar los retos que plantean este tipo de organizaciones en la misma escala en la que operan. Es decir, no se puede luchar contra una delincuencia organizada que opera a escala a escala global desde un ámbito estatal. ¿De acuerdo? Se necesita una adecuación de los instrumentos jurídicos y policiales que permita operar en la misma escala en que operan dichas organizaciones. Es importante la coordinación y centralización de la información en relación con este tipo de organizaciones delictivas. La prevención y un enfoque abierto que permita una actuación de carácter preventivo. El potencial peligro de este tipo de organizaciones radica en sus métodos de actuación y la falta de preparación de los estados para hacer frente a este fenómeno relativamente reciente. Por lo tanto, la necesidad de coordinación
interconexión y, sobre todo, ser capaces de dar respuestas efectivas a los diferentes niveles político, judicial y policial a escala global son algunas de las claves que permiten afrontar el reto de seguridad que plantean este tipo de organizaciones.